Continuando con el CRUD en Laravel 9, usando controladores normales de Laravel, vamos a hoy día continuar explicando lo que es agregar o crear una nueva categoría usando Laravel 9. Para esto tenemos nuestro botón Agregar categoría, nos abre una nueva ventana. Aquí podemos agregar nueva categoría de prueba. ¿Listo? No hemos programado aún el slug, claro, solo es una demostración de cómo funciona. Y bueno, aquí tenemos un error que lo vamos a revisar ahorita, que nos dice que no tenemos la ruta categoría index que no está definida. Muy bien, entonces nos vamos al código fuente y nos ubicamos en este caso en el archivo de create, que es el que crea el formulario. Estamos usando para los formularios lo que es Laravel Collective. ¿Listo? Ustedes lo pueden instalar. Este componente que nos permite manejar de una manera muy rápida y dinámica y de forma eficiente los formularios con Laravel. Laravel Collective es un complemento muy importante para, en este caso, trabajar con formularios. Entramos al HTML, en este caso vamos a la documentación y vamos a usar documentación HTML la versión 6. Y tenemos ahí, ¿no? Para Laravel Collective, tenemos que hacer Composer Require Laravel Collective, instalar esto. Y luego simplemente cuando quieres usar un radio, cuando quieres usar un formulario, en este caso, digamos, un input o un input text, un input password, un input email o file, cualquier tipo, ya tenemos aquí los componentes. Cuando son los selects, también tenemos los formatos de usar selects. La ventaja de esto es que cuando uno quiere editar un campo y está usando Laravel Collective, automáticamente Laravel Collective nos va a jalar el elemento o seleccionar el elemento que tenemos no insertado en la base de datos, sin necesidad de estar haciendo unas condicionales, no directamente va a hacer esto, ¿no? Y también en caso de editar, al usar el elemento for model, como ven aquí, automáticamente nos va a jalar todos los campos de los inputs del formulario. Esto lo vamos a explicar más adelante, pero esas son las ventajas que nos da usar esta librería. Entonces, nuestro código que hemos desarrollado está usando el Laravel Collective. Cuando ustedes vean este formato, es un formato de Laravel Collective y básicamente nos va a permitir trabajar con este tipo de herramienta para manejar mucho mejor los formularios. Entonces, una vez que nosotros ponemos el botón de Submit, a enviar formulario, este formulario se va a enviar, estamos usando la etiqueta for open del Laravel Collective, se va a enviar a la ruta CRUD Categories Store, ¿no? Entonces, es aquí donde se almacenan los datos y vamos a Category Controller, que es un controlador normal, no es un controlador de tipo Liveware, no es un componente, sino es un controlador normal. Entonces, llega al método Store. Primero hacemos la validación para evitar que algún input se encuentre está vacío, ¿no? No tiene ningún elemento, se puede enviar. Luego obtenemos, en este caso, category create, el método del modelo create. Y en records all, en este records vienen todos los elementos como un array, ¿no? Desde el formulario. Y simplemente nosotros hacemos create y pasamos todos los elementos. Y se debería crear una categoría, ¿no? Podemos hacer un return que diga que se ha creado la categoría. Aquí hemos cambiado la ruta, por eso es que nos bota un error. Ahora la ruta ya no es categoría X, porque está un poco difícil estaba difícil, un poco que había una ambigüedad al momento de programar. Por lo tanto, lo hemos cambiado por CRUD Categories, nuestra URL, ya no es Categories X. Y básicamente aquí ya no tendría que ir a Category X, sino a CRUD Categories, ¿no? Y regresar ese valor. Muy bien, entonces si nosotros nos vamos ahora aquí, vamos a regresar atrás. Y vamos a ponerle, bueno, crear categoría, ahora sí, ¿no? Resultado con categoría con éxito y no se vuelve la categoría de prueba. Aquí en el código podemos mejorar algo, por ejemplo, este category nos está mostrando, estaría de más, yo podría, si quiere pasar esta ruta con parámetro, podría pasarle category o si quieren podría quitarlo, ¿no? Podría quitarlo y pasarlo así, pero
no habría ningún problema al momento de ejecutar, porque el mensaje solo dice la categoría se creó con éxito. Entonces, si en el mensaje quisiera pasar aquí esa categoría, pues podría ser. Muy bien. Entonces ahí queda eso. Vamos a probar nuevamente. Nueva cat. Vamos a guardar en la categoría ahí que se crea y nos muestra un mensaje, ¿no? En este caso no estamos usando SweetDialer, sino directamente estamos usando los mensajes que maneja Laravel por defecto, ¿no? En este caso, cuando yo hago un redirect a esta ruta, le estoy pasando con with un mensaje dentro de info, que sería el mensaje este, ¿no? Y básicamente sería esto, ¿no? Esta Rocket Salt también está de más, ¿no? Lo quitamos y básicamente sería eso, ¿no? Está pasando el info y en el index, si ustedes quieren ver el código del index, podemos ver que en el index yo tengo un método diciendo si existe session info, que sería el mensaje, imprimimos el info. Solamente se va a mostrar el mensaje cuando llegue ese mensaje, ¿no? Nuestra base de datos. Bien. Entonces, es así como funciona este componente, este elemento que sería de crear un nuevo formulario, ¿no? Entonces, a la validación básicamente se refiere cuando tú pones un crear categoría, automáticamente dice el campo es obligatorio, el campo es obligatorio. Yo lo tengo aquí la validación en español, ustedes deberían salirles en inglés por defecto, para que ustedes puedan tener una validación en español. Deberían bajarse aquí en Lang una traducción, ¿no? Por defecto viene en inglés, ustedes se bajan una traducción al español. ¿Dónde encontramos la traducción? Simplemente buscan Laravel. eh, Laravel Lang es. Entonces hay un GitHub, el primero que le sale aquí, que dice Laravel en español, han hecho la traducción, simplemente se descarga la traducción desde esta ruta, ¿no? La carpeta lo copian y toda la carpeta ustedes lo llevan a la ruta de Lang y lo pegan ahí, toda la carpeta es. Y lo siguiente que tienen que hacer es entrar a config app y decirle que van a usar el idioma de español, ya no en, sino es en la línea 85. Y también es bueno cambiar el time zone que por defecto está en otra locación. En este caso estamos en Lima, entonces vamos a usar este time zone que es para Lima. Todo el resto lo dejamos como está, no hay ningún problema. Con eso ustedes ya deben tener la validación en español y también las horas y fechas cuando el sistema registra en español. Muy bien, entonces, si ustedes vamos aquí regresamos a Fruit Categories, nos damos cuenta que esta nueva cat se ha creado en la hora que estamos, ¿no? La hora que tengo ahora en mi reloj, pero si ustedes no han cambiado esta configuración, va a registrarse en otro horario. Ese es el formulario de crear, ¿no? Ahora, cuando queremos hacer un editar, cuando yo pongo aquí editar, debería mostrarnos el mismo formulario, pero con los datos de ese campo, ¿no? Yo puedo poner cualquier campo y me debe mostrar el formulario con los datos de ese campo. Para hacer eso, Laravel Collective nos da muchas ayudas, porque cuando yo estoy en el botón de index, cuando estoy en el index, y tengo el index, el botón que me permite editar sería este botón que está aquí. Y ese botón me manda a la ruta de CRUD Categories Edit, ¿no? Y me pasa toda la categoría que yo estoy recorriendo de Categories as Category, ¿no? Entonces, categoría obtiene todo el objeto de la categoría y lo que estoy enviando aquí es toda la categoría, ¿no? Pero en Laravel 9, el manejo de objetos ha cambiado a diferencia de Laravel 8. Por lo tanto, lo que está pasando aquí generalmente va a ser solamente el ID. Entonces, cuando yo en el controlador quiero obtener ese valor, en este caso, ¿cuál es el método? Sería edit, me voy al método edit y recibo toda la categoría, pero yo me doy cuenta al imprimir que no llega a la categoría, solo me llega el ID de la categoría. Entonces tengo que hacer un find category, buscar el ID y ese ID me va a devolver toda la categoría. Y con esa categoría yo ahora sí puedo mostrar, ¿no? Puedo devolver por compact a la vista edit toda la variable category. Entonces tengo otra vista,
sería edit.blade, que tiene lo mismo que tiene el formulario de create con los mismos campos, con la diferencia de que aquí le tengo que pasar los datos de esa categoría. Entonces, si se dan cuenta, esto de aquí no cambia nada. Lo único que ha cambiado es el for model. En vez de poner for open, voy a poner aquí doble ventana para que vean la diferencia entre el nuevo create y el edit. Entonces, en el nuevo, tú pones for open usando la del collective y le pasas la ruta, nada más. Pero tú cuando quieres editar, tienes que hacer for model y tienes que pasarle toda la categoría. Automáticamente los campos que están con la del collective, que sería el campo name, el campo sloop, de esta categoría model van a obtener los valores, sin necesidad de estar pasando en un value o el valor de ese campo. Y cuando vamos a guardar o vamos a enviar el formulario por Submit, se va a ir a la Upload Categories Update. El método Update va a recibir los datos del formulario y va a pasar la variable Category. Todos los campos de este formulario van a pasar en Category. Y vamos a usar el método Put, que sería el método que nos va a permitir editar. Entonces, si nos vamos a Category Controller, nos damos cuenta que en el método Update tenemos igual la validación. Hemos hecho un DD para imprimir, ¿no? ¿Qué cosa nos llega? Cuando imprimimos todo lo que nos llega, por ejemplo, mira, regex all, voy a imprimir aquí en vez de esto, un regex all, ¿sí? Aquí, regex all. Quiero que vean por qué lo va a llegar, esto es importante. Entonces, nos vamos al formulario, yo quiero editar, por ejemplo, nueva cat, y le pongo actualizar. Todos los valores que me llegan son los siguientes. Me llega un array con 4 valores, me llega el método put, llega el token, me llega el name y el sloop. Y cuando yo quiero insertar este array directamente en mi base de datos, o sea, yo le pongo aquí que me obtenga en category update, aquí todo el regex all, va a tener un error, que no tengo los campos en este caso, los campos que me aparecen referentes al método, o sea, estos dos primeros campos, el método y el token, no los tengo como campos en mi base de datos, por lo tanto hay un error. Es por eso que lo que yo hice es usar este regex only, que solamente voy a obtener de todos los 4 que me llegan, solamente el name y el sloop. Y de esa forma estoy obviando los demás campos. Entonces, cuando yo quiero procesar mi formulario, al momento de enviar, solamente recibo el name y el sloop. Y esos campos sí los tengo en mi base de datos, por lo tanto puedo actualizar esos campos sin ningún problema. Entonces, es así como funciona este método de category, y aquí en category me está llegando el ID de la categoría. Entonces, hago category where ID, buscar este ID, encuentro el ID y al objeto que tiene ese ID voy a hacer update, pero de los campos name y sloop. Y de esa forma voy a poder actualizar lo que sería un registro, ¿no? Entonces, si vamos a comentar ahora este DD, ahora vamos a probar cómo funciona el formulario. Revisamos. Yo quiero editar esto CAP3, aquí le quiero poner CAP3, vemos que está actualizando. Entonces, editar. Y cuando queremos eliminar un formulario, simplemente hacemos clic y se elimina. ¿Cómo funciona el código del eliminar? Es bastante sencillo. Todo el eliminar entraría desde este botón que dice aquí for action. Está en un for action porque el método que tenemos que pasar es delay, ¿no? Para borrar. Entonces le pongo root categories, método destroy, y le paso el objeto que quiero eliminar, ¿no? En este caso sería el ID y el método sería post, pero aquí sobrescribo el método con un decorador del árabe con el método delay y también paso el CRSF, ¿no? Necesario en este caso, y hago un submit solamente de este pequeño formulario para eliminar. Entonces me voy al método destroy, que sería el método destroy que lo tengo por aquí, y simplemente hago category find, busco el ID que me ha llegado para destroy, y ese elemento lo puedo usar destroy o delete aquí. Simplemente hago un redirect y digo que sea eliminado con eso. Ese es todo el funcionamiento del eliminar. Y con eso ya podemos eliminar un registro de esa forma.
Entonces, eso es todo el CRUD que hemos realizado usando controladores normales. Ustedes, por favor, quiero que recuerden que para usar un controlador normal yo debo manejar todas las rutas. Por lo tanto, si hago php artisan route 2.list, me va a mostrar todas las rutas que hemos usado, ¿no? En este caso se llama CRUD Categories. Tengo uno que es aquí, vean el jet, el post, tengo jet create, jet CRUD category, patch, tengo delay y tengo todos estos métodos que me permiten hacer todo el CRUD. ¿Esto por qué me ha creado automáticamente? Porque yo he creado el controlador como un resource, guión resource, al momento de crear y me crea todos los métodos. Pero si no hubiera usado resource, hubiera tenido que pasar cada método directamente en la ruta. O sea, aquí en la ruta yo habría tenido que cerrar esto. Aquí en la ruta abajo. Aquí en la ruta yo habría tenido que hacer lo siguiente. Al igual que como ven aquí, para cada ruta tiene un jet, post, hubiera tenido que crear una ruta para cada uno. Para una ruta con jet, con post, con put, con delay, así para cada evento. Entonces, gracias a que yo estoy usando este resource, automáticamente me ha creado todas las rutas que yo estoy usando, ¿no? Entonces, al poner el resource, automáticamente lo que hace Laravel es que te crea todas las rutas para hacer el CRUD. Pero si no usas resource, tendría que crear una de estas rutas manualmente desde la ruta. Muy bien, eso es todo en cuanto al CRUD, usando un controlador normal y aquí este video.